Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia El generoso gesto de Pedro Infante. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. ¡Épale! Es tonto aquel que no se ría, decía el actor mexicano Pedro Infante al entrar a cada estudio en que filmaba durante los 18 años que tuvo de carrera. Ese era su saludo distintivo y todos los presentes le respondían a carcajadas. El sentido del humor era el motor de la vida del ídolo más grande de México. Sus personajes de ranchero lo convirtieron en la imagen que idealizaba de lo que un mexicano debía ser. Hijo respetuoso, amigo incondicional, hombre de honor, amante romántico, era un macho que no necesitaba ser violento para mostrar su hombría. Era un pícaro y simpático, y lejos de los escenarios, también lo era. Para ser una estrella en el firmamento más grande del cine nacional, era una criatura rara. Gozaba de los lujos, pero el dinero parecía no importarle. Pedro no perdía los pies del piso y también era amigo del pueblo. Para muestra basta esta historia donde se demuestra la generosidad que emanaba a la figura de nuestro gran ídolo. Cuentan que Pedro Infante poseía un hermoso zarape de Saltillo, que era la admiración de propios y extraños, y varias personalidades le pidieron que se lo regalara, entre ellos 2 generales de división, varios artistas, amigos, sus hermanos y hasta su propio padre, pero a todos les negó ofreciéndose a comprarles otro igual. Pero en cierta ocasión, en la que iba de camino a Guadalajara junto con José Alfredo Jiménez, se detuvieron en un puesto de comida que era atendido por un anciano que tiritaba de frío. Y al verlo, Pedro Infante se quitó el dichoso zarape y cubrió al anciano con él para que se le quitara el frío. Luego de darle también algo de dinero, Pedro le dijo: «Ándele, jefecito, váyase a dormir, ya no es hora de que esté aquí». Entonces el anciano quiso besarle la mano a Pedro, pues en forma de agradecimiento, pero Pedro se negó. Y ahí fue donde quedó el famoso zarape que tanto era codiciado por todos. Pero así era Pedro Infante, el rico que derrochaba en detalles para los desprotegidos, como la casa en Coajimalpa que le regaló a María de los Ángeles, quien se encargaba del aseo. Posiblemente esa humildad lo aprendió de su familia. Pedro fue el cuarto de 15 hijos que tuvieron Delfino Infante García y de doña Refugio Cruz Aranda. Él nació el 18 de noviembre y trabajó desde niño. No alcanzó a terminar la escuela primaria. Se quedó en 4º grado en una escuela de Guamúchil, Sinaloa. Pero tenía muy buena memoria y era hábil en los oficios. Su primer empleo fue en la casa de Melchor, un comercio que vendía implementos agrícolas. Pedro era el mandadero de la casa. Aprendió peluquería con José María Román y carpintería con Jerónimo Bustillos, quien le enseñó a hacer su propia guitarra. La vena musical la traía de su papá, quien tocaba el contrabajo en bandas y orquestas de Sinaloa y además enseñaba música. Infante estudió guitarra con el maestro Carlos R. Hubbard. Entonces dejó la carpintería para cantar en clubs y en la radio a 10 centavos la pieza. Con el tiempo, llegó a formar una pequeña orquesta a la que bautizó como La Rabia. Y en 1932 entró a la orquesta Estrella de Culiacán. Tenía 16 años y ya era conocido en casi todo Sinaloa. Bien amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta la próxima y chao. Debido al romance que sostenía con Guadalupe López, la cual fue su primer novia formal y además era su vecina. Posteriormente conoce a María Luisa León, 5 años mayor que él,